Capítulo 111. Sisun es como la espada de un sable, y Sisun es como el agua. El palacio de los 4 fantasmas solo tenía una entrada, y estaba custodiado por guardias. Naturalmente, Morran no fue tan tonto como para caminar hacia la entrada principal. Saltó sobre la viga del techo. También le preocupaba que la luz de la lámpara del alma atrajera atención innecesaria, así que escondió la lámpara en su bolsa del cielo y la tierra. Voló a través del techo de la casa como un relámpago negro. Desde fuera, el palacio parecía muy grande, y en el interior también había una serie de corredores sinuosos que se superponían entre sí. Morran saltó a la cima de un edificio abandonado y se agachó ligeramente, mezclándose con los azulejos. Miró hacia arriba y hacia abajo. El palacio era como una pequeña ciudad. El corazón de Morran estaba lleno de una ansiedad sin fin. Finalmente supo por qué ese hombre no estaba dispuesto a decirle dónde había ido su Sisun. Probablemente porque tenía miedo de ofender al rey fantasma. Sin embargo, aunque sabía que Chuguaning estaba en el palacio, estaba indefenso. Había al menos 900 habitaciones en el palacio. ¿Dónde podría estar Chuguaning? Parecía alguien que estaba a punto de encontrar un tesoro. Su corazón y sus manos temblaban aún más violentamente que antes. Sisun, ¿dónde estás? Mientras pensaba, de repente vio a un grupo de personas caminando hacia él con luces de viento de color rojo claro en sus manos. Estaban vestidos con armadura dorada y botas, uno por uno, desde la puerta este hasta el camino principal. Después de 10 vueltas y 8 vueltas, llegaron a una discreta habitación lateral. En la habitación lateral, había una vieja langosta que bloqueaba la línea de visión de Morran. Solo podía ver la mitad del patio y la otra mitad, escondida detrás de las florecientes ramas y hojas. Los soldados fantasmas entraron allí. Primero vino una ráfaga de mesas y sillas, gritando, bebiendo y haciendo un desastre. De repente, un grito agudo atravesó el aire. Una mujer con el pelo revuelto fue arrastrada al patio. Sus ropas estaban entreabiertas, y bajo el burdo empujón de los soldados fantasmas, más de la mitad de su cuerpo cayó, revelando su piel blanca como la nieve. Te dije que corrieras. Te dije que corrieras. El látigo azotó despiadadamente el cuerpo de la mujer. Ese debería ser el instrumento de castigo del reino de los fantasmas, incluso los fantasmas sentirían un dolor insoportable y desearían estar muertos. La mujer estaba temblando mientras se arrastraba por el suelo. Parecía querer correr, pero había soldados por todas partes y no tenía a dónde ir. Perra, ¿sigues pensando en irte después de entrar en los 4 palacios? Cuando estaba vivo, era inocente. No tengo pecado. ¿Por qué tuviste que hacerme esto? Déjenme salir. Voy a reencarnarme. No quiero quedarme aquí. Otro látigo aterrizó, lo que la hizo llorar una y otra vez. Servir al 4º rey te salvará del sufrimiento de tu reencarnación. Eres una desvergonzada. No me miró. ¿Por qué no puedo ir? Otro látigo la golpeó en la cara, y la mujer comenzó a sollozar y a temblar, pero aún así trató de salir arrastrándose. Su cansancio parecido al de una bestia parecía haber complacido a los soldados fantasmas bajo el 4º rey, y los hombres se reían. Uno tras otro, el tributo fue sacado de la sala. El jefe de los soldados fantasmas dijo, compañeros, el resto de la gente de este patio no ha sido elegida por el 4º rey. Sé que estáis pasando por un momento difícil hoy, escoged algunas cosas con las que os guste jugar. Si hay alguien que realmente te gusta, regístralo y tráelo a tu casa. Los fantasmas lujuriosos bajo el 4º rey aullaron, se rieron a carcajadas y entraron en la casa para escoger a los más hermosos. Naturalmente, la mujer de afuera tampoco se salvó. Estaba rodeada por unas cuantas personas bajo el árbol, un lobo hambriento corrió hacia ella, como si quisiera masticar su alma en pedazos. En un instante, toda la sala se llenó de llanto, algunos gritaban y otros pedían misericordia. Había gente que no podía soportar este tipo de tortura y quería ser libre, así que usaron sus almas espirituales para halagar y hacer lo mejor para complacerlos. Ya fuera el reino infernal o el mundo humano, todo era igual. Morran descendió ligeramente de la puerta de entrada y bajo la cubierta de la noche, entró en el techo de la sala lateral del palacio. Pensó para sí mismo, según el tío del puesto de Bonton, Chuguaning no debería haber sido seleccionado por el rey fantasma todavía. No estaría aquí, pero seguía preocupado. Levantó el pequeño trozo de daigua y miró hacia abajo.
El deseo en la habitación era humeante que en medio de todo el caos viera la cara de un hombre. Ron Hugh, el joven sirviente que había idolatrado en su vida anterior y que había conspirado en su contra para robar su cultivación, también estaba entre ellos. Era el más inteligente de todos, conocía la vida y la muerte. Muchas personas en la sala estaban luchando, no queriendo obedecer. Algunos de ellos incluso gritaban los nombres de sus seres queridos, mientras que otros tomaban en consideración sus propios nombres y castidad, maldiciendo constantemente. Pero Ron Hugh era diferente. Sabía claramente que esta persona amaba el dinero y la vida. Por supuesto, después de la muerte, no había vida que amar. Sin embargo, también apreciaba su alma y no quería ser abusado de nuevo. En la cama desordenada, casi todos los tributos no seleccionados pedían misericordia y luchaban. Solo que tenía los ojos cerrados, permitiendo que el hombre cabalgara libremente. Sus suaves gritos eran tan suaves como los de un gato. Morran miró su cara que estaba cubierta por la marea de primavera. Inesperadamente, un escalofrío comenzó a subir gradualmente desde el fondo de su corazón. Pensó en Chuguanin. Ron Hugh era flexible, mientras que Chuguanin era siderúrgico. A primera vista, parecía tan fría y dura como el hierro negro. Nadie podría destruirlo. Pero en esta situación, Ron Hugh sería bienvenido y estaría dispuesto a inclinarse y usar su suavidad para construir sus almenas inexpugnables. ¿Pero qué hay de Chuguanin? Morran ni siquiera necesitaba pensar para saber cómo sería esa persona. Prefiere que su alma se disperse antes que caer en el 18º nivel del infierno. ¿Quién podría tocarlo? El agua que fluía nunca se rompió, solo la hoja de acero se rompió. ¡Bam! Hubo un fuerte ruido que conmocionó tanto a la gente en la habitación como a la gente en el techo. La cara de Morran estaba pálida hasta la muerte cuando levantó la cabeza para mirar al patio. El soldado fantasma acababa de apuñalar un agujero en el pecho de esa mujer ardiente y su alma se había vuelto gradualmente transparente. Se podían ver lágrimas en sus ojos, después de lo cual se congeló por un momento. De repente se dispersó en motas de polvo. Su alma había sido destruida. El soldado fantasma que destruyó su alma maldijo mientras se levantaba. Tenía una horrible marca de látigo en la cara. Debe ser esa mujer que tomó su látigo supresor de almas y lo azotó. El soldado fantasma dijo, maldición, qué mala suerte. Ella ya era un fantasma, y aún así no podía soportar pensar en ello. Puy. Ancianas malolientes. La quema de tinta fue como caer en una caverna helada. Sentía que lo que acababa de ver no era la mujer que nunca había conocido. Parecía haber visto las decisiones que Chuguanin tomaría. Ron Hugh sigue coqueteando con esos espíritus malignos. Este es su trabajo para salvar vidas y era como una pera pegada a alguien más duro que él mismo, usando su gentileza para tragarlos a todos como una redada. Las ofrendas en la sala estaban empezando a ceder y el olor del hedor hacía que las gargantas de la gente se apretaran y casi les dieran náuseas. Después de un periodo de tiempo desconocido, la escena ha llegado a su fin. Como era de esperar, Ron Hugh enseñó a sus hombres a ser reacios. Algunos soldados se vistieron y fueron a la oficina del líder para registrarse. Después de ver al cuarto rey, podían traerlos de vuelta a casa. Todas estas personas eran fantasmas bajo el cuarto rey. Es mejor seguirlos que seguir al cuarto rey, pero siempre son un lugar donde pueden vivir cómodamente sin humillaciones. Ron Hugh estaba muy satisfecho con esto. El soldado que lo traía de vuelta se burló de él de nuevo. Era tarde, todavía tenía que cambiar de puesto, así que se fue primero. El grupo de demonios se alejó lentamente. La sala lateral estaba desolada y desordenada, como si fuera una fiesta que acababa de terminar. El vino roto y los sentimientos humanos son rociados en el suelo a medida que se enfrían lentamente. Se sentó perezosamente. Como hombre, era el más relajado de todos. Cuando terminó de vestirse, se miró en el espejo de cobre y sintió que su cara estaba demacrada después de la muerte. No era tan rosa como cuando estaba vivo, sino como si no coincidiera con su apariencia. Así que, ignorando los sollozos, los estupefactos, las mujeres temblorosas, Ron Hugh arregló felizmente su ropa, se puso sus zapatos de seda y se fue al patio. En el reino infernal, las flores de carmín florecieron y eran aún más brillantes y rojas que en el mundo mortal. Dobló un cordel, sus delgadas y delgadas puntas de los dedos tocando el jugo de las flores, untándolo en la punta del labio y extendiéndolo por toda la mejilla. Todos se preocupaban por cosas diferentes.
Sufre de la vida. A sus ojos, la amistad era algo que solo la gente noble que se había saciado podía perseguir. Originalmente era una inmundicia en la tierra, y no le importaba el honor, la justicia y la vergüenza. Solo tenía su vida en sus brazos, y cuando su vida se fue, llevó su alma con él. De repente, hubo un leve crujido detrás de él, como si alguien hubiese tocado una hoja de flor. Pensó que era el oficial que había ido a pasar un buen rato con el quien había regresado, así que le dio el amor que tenía a la vista sin ser tacaño. Todo era muy caro, y solo el amor de la primavera no necesitaba dinero. Miró a la suya dulcemente. Era como una belleza inigualable que no podía explicarse con una sola palabra. Viendo fríamente a la persona que estaba allí de pie, Ron Hugh de repente dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios se abrieron ligeramente, como si hubiera sido golpeado por un rayo. ¿Eres tú? Soy yo. Moran Dao. La gentil cara de Ron Hugh estaba llena de sorpresa, vacilación, felicidad, ira, nerviosismo y relajación fingida. Finalmente, una fría expresión apareció en su cara. Estaba acostumbrado a ser una persona sonriente, y no quería ser demasiado exigente con ese tipo de ferocidad dominante en su cara. ¿Por qué ha venido también el joven amo Mo? La última vez que se vieron fue muy desagradable. Ron Hugh se puso de pie y parecía muy indiferente. Moran dijo, buscando a alguien. Ron Hugh pareció burlarse, no esperaba que el joven maestro Mo fuera una persona tan romántica. No puedo creer que no puedas dejarlo ir al reino de los fantasmas. Moran no quería hablar con él demasiado. Sacó el cuadro y se lo dio a Ron Hugh. ¿Lo has visto? Rao Huyan miró a Moran, lo miró con desprecio y dijo, es así de guapo. ¿De quién es el sirviente ahora? Moran frunció el ceño y dijo, ¿lo viste? Solo dime si lo has visto antes. No. Ron Hugh dijo débilmente, aunque lo haga, no estoy dispuesto a decírtelo. Estoy cansado, vuelve y descansa. Joven maestro Mo, puedes ir a donde quieras. Moran le gritó, Ron Hugh. La delgada figura se detuvo un momento antes de girar la cabeza hacia un lado, la mitad de la encantadora cara, con algún triunfo, y preguntó, ¿qué pasa? Quiero salvarlo. Si estás dispuesto, yo también te salvaré. No hay forma de salir de aquí, no puedes salir con esos soldados fantasmas. Vuelve al Samsara lo antes posible. Ron Hugh volvió la cara y dijo coqueta, según lo que dijo el joven maestro Mo, no hay salida aquí, ¿cuál de ellos tiene otro camino? Ron Hugh vivió una vida amarga, y tenía 20 años. Y no es diferente de este lugar, solo que su benefactor ha cambiado de humano a fantasma, y no se ha reencarnado. ¿Cuál es la diferencia? Estás pidiendo tu vida a punta de cuchillo. Esta vez, Ron Hugh sonrió de verdad. Sonrió al volver a sus cabales. Miró a Moran y dijo, ¿cuándo no he estado buscando trabajo? Un hombre es un pez en una tabla de picar. Si conozco a gente buena, puedo darles unos taels de plata. Si yo conociera a un buen hombre como el joven amo Mo, no pagar es un asunto menor y yo simplemente huiría con un poco de dinero y voltearía mi cabeza y fingiría que no sabes quién soy. Joven maestro Mo, primero me apuñalará y luego me persuadirá para que tenga cuidado con el cuchillo. Perdonen si no le entienden al título de este capítulo, pero lo malo es que no pude hacer nada porque yo tampoco le entendí XD, así que preferí dejarlo así de confuso jajajajajaja. Bueno, a seguir subiendo los capítulos del día. Capítulo 112. Sisun no debe ser insultado. Inviolabilidad de Sisun. Estaba hablando de lo que pasó el primer día del renacimiento de Moran. Pensándolo ahora, aunque Ron Hugh le había defraudado en su vida anterior al unirse al joven maestro Chan para quitarle la vida, todavía era cuestión de su vida anterior. En esta vida, Ron Hugh no había llegado a esta etapa con el joven maestro Chan. Fue muy difícil de explicar. Es mi culpa. En tal situación, Moran era reacio a competir con él. Solo dijo, en ese momento, tomaré lo que necesito de ti y te lo devolveré en el futuro. ¿Cómo puedes pagarme? Ron Hugh preguntó, además, ¿de qué sirve tener oro, plata y joyas en este momento? Moran, si puedes devolverme esos brazaletes de perlas, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué? ¿Tu vida? Sí, mi vida. Ron Hugh pareció haber tocado una herida en su corazón, su expresión gradualmente hundiéndose. ¿Sabes cómo morí? Había estado reteniéndolo durante mucho tiempo, y ahora que finalmente lo había expuesto, el vapor estaba saliendo alocadamente.
No pudo aguantarlo más, y antes de que pudiera hacer ruido, continuó hablando en un tono doloroso. El hombre vicioso con el apellido de Chan, que vio que ya no te gusto, pensó que no valía nada. Me engañó tratándome bien, pero su familia sospechó que yo era miembro del restaurante. En ese momento, yo estaba ciega, y pensé que él era una persona que valoraba profundamente las relaciones. Para tomar esa decisión, mis padres solo me obligaron a no tener otra opción. Fui. Creo sus tonterías. Moran dijo, entonces deberías quejarte del apellido de Chan. ¿Por qué deberías culparme? Ron Hugh se enojó un poco. ¿Por qué no te culpo? El dinero que tenía era suficiente para redimirme. No quería quedarme más tiempo en el restaurante, pero no podía irme sin dinero, así que tuve que salir a escondidas. Si no te hubieras llevado el mío, ¿cómo podría estar en un estado tan lamentable? ¿Te escapaste? Sí, escapé a su casa. Pero ese Chan no me abre la puerta. La gente del restaurante se ha puesto al día. Al final, todavía era inútil en mis luchas. Me trajeron de vuelta con ellos. Después de una ronda de tortura, me encerraron de nuevo. Moran murmuró para sí mismo, pero Chan Ye dijo que cuando visitabas a tus parientes en la ciudad de Kaidie, te encontraste con un loco del reino de los fantasmas, así que perdiste tu vida. Ja. La cara de Ron Hyujin se retorció con un rastro de ridículo, realmente tiene la cara para decirlo. ¿Parientes? Estoy en la ciudad de Kaidie. ¿Qué clase de parientes hay? ¿No me dijiste que vivías bajo un cuchillo? Déjame decirte lo que significa vivir bajo una espada de verdad. Ron Hugh se agitaba cada vez más, sus rasgos faciales casi retorcidos. En ese momento, realmente parecía un fantasma, déjame decirte cómo morí. Bienhechores. Jaja, benefactor. Me quedé en el restaurante tanto tiempo, encerrado, sin comida, sufriendo. A nadie le importa si vivo o muero. Después de muchos días, estuve cerca de la desesperación. El hombre que apellidó a Chan de repente regresó y lloró, diciéndome que la razón por la que no me abrió la puerta ese día fue porque sus padres estaban de mal humor, temerosos de que sus sirvientes me golpearan hasta matarme si entraba. Moran agitó la cabeza mientras escuchaba una mentira tan clara. No lo creerías. No. La luz en los ojos de Ron Hugh temblaba. Lo creo. Moran, te creo. Las comisuras de su boca se torcieron en una sonrisa mientras decía, ¿por qué no iba a creerlo? Lo creas o no, solo los que tienen una salida pueden hablar de ello. ¿Qué soy yo? Si alguien vendiera su propia carne y piel, entonces no le creería. De lo contrario, no habría ni siquiera una posibilidad de supervivencia. Bajó la velocidad y continuó. Me dijo que cumpliría su promesa y me llevaría a su casa. Sin embargo, sus padres no pudieron aceptarme por el momento, así que me dijeron que lo siguiera a un pueblo cercano para quedarse por el momento. Kaidie Town, sí. Kaidie Town. Moran ya había adivinado débilmente lo que había pasado, y su expresión se hundió. Como era de esperar, Ron Hugh dijo, he empacado mis cosas con alegría. Oh, claro, en realidad no hay nada más que empacar. El dinero que gané vendiendo mi sangre y mi carne todos estos años ha sido robado por ti debido a un momento de felicidad. Pero no importa, pensé entonces que tenía al joven maestro Chan. G. Estaba un poco más callado y sonrió. Entonces, se mordió los labios y dijo, joven maestro Chan, ¿te engañó para que fueras a Kaidie Town y luego te mató allí? No. Ron Hugh se rió, sus ojos sosteniendo una amargura oculta. No es que me haya matado, sino que fuiste tú quien me bloqueó el paso uno a uno, así que me subí al barco con él. Son ustedes los que me mataron. Ron Hugh respiró hondo y continuó, cuando llegamos al pueblo de Kaidie, seguía Chan Xian hasta una casa grande, pero hacía frío dentro y no había sirvientes. Me dijo que no había ningún asunto urgente, así que me pidió que descansara en la casa primero. Me quedé allí y esperé, y después de un rato lo vi entrar en el patio con un hombre. Al escuchar esto, la expresión de Moran cambió repentinamente. ¿Viste claramente la cara de ese hombre? No. Ese hombre lleva una máscara y una capa. No puedo ver nada. Entonces vi al hombre con Chan arrodillado frente al hombre y sonriendo aún más obsequiosamente que cuando recibía al invitado. Debería mirarse a sí mismo en ese momento.
fue asqueroso. Le dijo al hombre que tenía algunos restos de esencia de madera en mí, que ya había intimado con usted antes un buen sacrificio. ¿Quién sabe? No cultivo, y tampoco quiero cultivar. No entiendo de qué están hablando. Morran sintió que su cuero cabelludo se adormecía. Sabía claramente que ya había intimado con Ron Hugh antes, por lo que al menos tendría algo de esencia de espíritu de madera con él. Ese falso Chan había estado buscando un sustituto adecuado. Aunque la energía espiritual que quedaba en el cuerpo de Ron Hugh era insignificante, seguía siendo pura y de hecho era adecuada para lanzar hechizos. No hay nada que decir sobre lo que pasó después. Una rara y penetrante frialdad apareció en la cara de Ron Hugh, que estaba acostumbrado a ser frívolo. Como el joven amo movió, estoy muerto. Si fuera Morran de su vida anterior o Morran el que acababa de renacer, se habría mofado y habría dicho, ¿y qué si te mueres? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Sin embargo, en este momento, Morran no podía reírse. Lo odiaba y toleraba. Ron Hugh realmente no dudó en recurrir a ningún medio. En su vida anterior, incluso quiso quitarse la vida. Pero antes de esto, aunque él y Ron Hugh habían tenido placeres físicos, nunca habían sido honestos el uno con el otro. De repente, cuando escuchó la confesión de Ron Hugh en el inframundo, sintió emociones encontradas. Después de pensarlo un poco, sintió que era imposible para él calcular la materia correctamente. Por lo tanto, decidió dejarlo estar. Él suspiró y dijo, Ron Hugh, lo siento, en toda su vida, nadie le había pedido perdón. De repente, quedó aturdido, como si no reconociera a Morran en absoluto. Lo miró de arriba a abajo con los ojos muy abiertos y le dijo, aunque tú lo digas, no te diré dónde está la persona del retrato. Morran respondió, no tiene nada que ver con el retrato. Ron Hugh bajó la cabeza, se detuvo un momento y de repente dijo, joven maestro Mo, ¿sabes que el joven maestro Chan estaba conspirando conmigo para matarte y robarte tu cultivo? Lo sé, tú. ¿Sabes? Morran asintió. Lo sé. Después de un momento de contemplación, Ron Hugh dijo amargamente, debe ser Chan Ye quien filtró la noticia. Volvió a levantar la cabeza y sus ojos resplandecían de ira. Si supiera que esto iba a suceder al final, más vale que lo escuche y te mate. Siempre habrá algunos días buenos para que vivamos, y no moriremos tan miserablemente. Morran no miró. Haz lo que otros te dicen, ¿lo harías? ¿Y qué? Solo quiero vivir una buena vida. Por ejemplo, ¿estaba mal que vendiera mi cuerpo? Al igual que otras personas que venden pescado y carne, piden comida. Sé que ustedes, príncipes, me miran con desprecio, pero no importa si me miran con desprecio. ¿Para qué sirve el orgullo y la cara? Era incluso peor que un bocado de buen vino y un trozo de carne asada. Así que si te hubiera matado esa vez, habría podido vivir. ¿Por qué no hice nada contra ti? Los labios de Morran se movieron un poco. Estaba a punto de responder, pero de repente recordó lo que había hecho en su vida anterior. No podía negar esas palabras. Ron Hugh dijo enfadado, ¿por qué no puede un hombre matar a un pájaro y comer carne por el bien de la vida? Morran suspiró y murmuró, ¿tiene sentido vivir así? Era como si se lo pidiera a Ron Hugh. También fue como preguntarle a la persona sentada en el asiento más alto de su vida anterior a través del polvo rojo. No lo sé. No sé qué es interesante. Ron Hugh dijo con indiferencia, me han vendido al restaurante desde que tenía 16 años. Mi primer cliente fue un viejo taoísta de unos 50 años. ¿Me preguntaste qué era interesante? No lo sé. No lo sé. Quería dinero cuando estaba vivo. Si tuviera dinero, podría redimirme. Ya no tendría que servir a los demás con una sonrisa. Pero nunca fui libre hasta que morí. Todo fue por culpa de ustedes, bestias. Morran no dijo nada. Después de un largo rato, le dijo, te daré una oportunidad más. ¿Elegirás ir con Chan y matarme? Así es. Morran dijo, está bien, dame otra oportunidad y aún así volveré. Gastaré todo tu dinero para que no tengas buenas frutas para comer. Tú. Ron Hugh se enfureció. El tinte rojo de su cara parecía volverse aún más brillante. Su cuerpo tembló un rato antes de calmarse lentamente. Después de un rato, sabiendo que había perdido la compostura, se levantó la mano y se la pasó por el pelo antes de ponerse su habitual sonrisa suave, pero sus ojos seguían brillando de ira. Lo que tú digas. Soy Ron Hugh,
tengo mi manera de vivir. Espero que puedas vivir libremente en el reino de los fantasmas. Ron Hugh entrecerró los ojos y dijo, eso sería muy libre y fácil. Mientras me acueste en la cama, podré reencarnar, ya no sufriré más. Puedo verlo mejor que los tontos de la sala, estoy muy dispuesto. Morran sonrió y dijo, pero Ron Hugh, estas personas son los subordinados de los 4 reyes fantasmas. Si vives o mueres, si te vas o te quedas, aún necesitas confiar en las palabras de arriba. Ron Hugh se asustó y se volvió vigilante mientras lo miraba con sus hermosos ojos. ¿Qué quieres decir? Si no fuera por esta situación, Morran no habría seguido discutiendo con él. Sin embargo, aunque tenía una personalidad débil, no se atrevía a odiarlo. Solo podía reprimir su ira y decir, tú crees que el hombre de la foto es así, pero yo creo que es muy bueno. Todos tienen ojos diferentes, y nadie puede decir si el rey fantasma lo mirará o no. Con una apariencia tan fría, ¿quién lo querría? Eso no es necesariamente cierto. Si al rey fantasma le gustan los blandos, ¿por qué no te eligen a ti entonces? Ron Hugh no dijo nada, pero su expresión era un poco fea. Morran aprovechó el calor para golpear el hierro. Es un hombre de temperamento fuerte. Si se le permitiera elegir, probablemente pondría todo el reino de los fantasmas patas arriba. Cuando llegase el momento de encontrar los culpables, los 4 reyes de los fantasmas serían culpados por sus acciones. Matar a algunos de los soldados fantasmas no sería un problema. Si quieres hacer un gusano de seda, tienes que montarlo bien. Si el árbol se cae solo unos días después de que usted se haya enredado con él, será un pequeño problema para usted no tener la oportunidad de confiar en él. La cara pálida original de Ron Hugh parecía volverse aún más pálida, pero aún así dijo con coquetería y maldad, no creo en este mal. Morran, joven amo Mo, he hecho una apuesta. No soporto ver que vives mejor que yo. Después de un momento de silencio, Morran se volvió de repente despiadado y miró la cara de Ron Hugh, no estoy apostando contigo. Ron Hugh, debo salvar a esta persona, si realmente quieres jugar así, lucharé con mi vida. Ron Hugh levantó la cabeza, sus ojos ardiendo, y de repente puso su mano en el pecho de Morran como una serpiente y un escorpión. ¿Quién es él para ti? ¿Cuánto tiempo he estado contigo? ¿Fue largo? Está en la cama. ¿Y yo? ¿Quieres hacer más trucos o llamas mejor? Se detuvo, sus pestañas revoloteando. Joven maestro Mo, usted no es el tipo de persona que arriesgaría su vida por alguien. No sientes nada por nadie, así que no puedes ocultarme nada. Antes de que pudiese terminar sus palabras, Morran le pellizcó la mejilla con fuerza. Morran se lo llevó, sus cejas negras como el fuego bailaba en sus ojos. No tenía corazón en el pasado, pero ahora lo tengo. Ron Hugh levantó la vista y vio su cara. Hacía calor, casi desconocido. Parecía seguir siendo el risueño y furioso Mo Wei-yu, pero su alma parecía ser diferente, como si Morran lo hubiera quemado, no pudo evitar temblar. Quería dar la vuelta y huir, pero fue retenido por el otro. Hay más. Morran dijo, con él. A partir de ahora, es puro, lo respeto y lo amo, sin ilusiones. No te atrevas a insultarlo. Mientras hablaba, apartó a Ron Hugh, golpeándolo contra el pilar y mirando a la persona que tenía delante con incredulidad. Ni siquiera reflexionó sobre cómo de ahora en adelante, puro e inocente era una expresión extraña. Si estuviera en su sano juicio, sería capaz de entenderlo. De ahora en adelante, era inocente. En otras palabras, su inocencia no estaba clara, pero Ron Hugh no podía entenderlo. No es tuyo. No es tuyo. Morran respondió, no, él es mi Sisun. Ron Hugh no dijo nada más. Era solo que para una persona como él, siempre podía oler una sutil amistad entre las líneas. Quizás ni siquiera se dio cuenta de eso, pero Ron Hugh aún podía olerlo. Estaba casi seguro de que Morran amaba a la persona del retrato. Este pensamiento lo hizo sentir amargado y celoso cuando no pudo conseguir ningún amor. Incluso el joven maestro Feng también sería una persona para subir a la montaña y bajar al mar de fuego, arriesgando su vida para salvar a alguien. De repente pensó, si hubiera sido más sincero con el joven maestro Mo y hubiera sacado su verdadero corazón, entonces Morran sería. ¿Y revelaría algunos sentimientos puros y verdaderos por sí mismo? Sin embargo, antes de que pudiera terminar su pensamiento, Morran volvió a hablar.
Su voz era feroz y fría, como si no estuviera bromeando. Ron Hugh, déjame preguntarte por última vez dónde está. Si aún no lo sabes, entonces. Soy un cultivador, así que tengo muy claro cómo usar la medicina o la magia para hechizar la mente de una persona. Lo creas o no, yo mismo saldré a ver al rey fantasma. Esta vez, Ron Hugh estaba completamente conmocionado. He sido culpable toda mi vida, y ahora quiero ser bueno. Pero si no hay nadie que pueda ayudarme, entonces seguiré siendo el mismo Mowgli. Dijo en voz baja, Ron Hugh, piénsalo bien. No le temo a la muerte, ni temo perder mi alma. Puedo hacer cualquier cosa. Los dos no hablaron más. Sin embargo, cuando sus miradas se encontraron con odio y resolución. Estaba tan decidido a conocer a alguien que no quería. Hacía calor y frío. Después de eso, el hielo en los ojos de Ron Hugh se derritió. Casi fue derrotado por la mirada ardiente de Morran. Sus celos y odio eran muy profundos, y la obsesión de Morran no era tan superficial. No sería rival para el emperador inmortal. La cara de Ron Hugh estaba cenicienta. Aunque sus flores rojas eran hermosas, no podían cubrir su rostro demacrado, como si se hubiera roto una pared. ¿Por qué quieres hacer esto por él? Me trata mejor, pero lo intimido como a la persona que más odio. Se lo debo. De hecho, nunca he visto a esta persona antes. Después de un rato, dijo Ron Hugh en voz baja, pero cuando vio la expresión de Morran, añadió lentamente, no te estoy mintiendo. Sin embargo, todos los fantasmas recién capturados estaban encerrados en el templo más grande del lado este. Una persona para una habitación pequeña, igual que en una jaula. Estaba cerrado con llave. Había guardias de la ley marcial patrullando de aquí para allá. Si vas allí, deberías ser capaz de encontrarlo. No había tiempo para que él esperara. Se dio la vuelta y se preparó para correr hacia la oscuridad. No se sabía qué tipo de amarga emoción brotaba en su corazón, pero de repente no pudo evitar gritarle a Mowgli, Mowgli, ¿quieres venir aquí? ¿Quién podría haber venido? Estamos todos empapados en barro. Nadie puede volver a venir apropiadamente. Mowgli. Verás, voy a vivir una buena vida. Voy a tener una buena muerte, prefiero vivir una buena vida. Vendí mi cuerpo y mi alma. Voy a usar oro y plata. Solo mira. ¿Crees que puedes limpiar el olor limpiando las comisuras de tu boca cuando tienes suciedad en los huesos? Ya quisieras. Por tu amabilidad, seré mi puta, para ver quién puede vivir una buena vida. Mowgli gritó hasta que su espalda ya no era visible. Entonces, de repente, levantó la mano, se cubrió la cara y se agachó, ahogándose. ¿Sobre qué base puedes repetirte? ¿Sobre qué base hay alguien que trata bien a una persona podrida como tú? ¿Sobre qué base? Capítulo 113. Prisionero Sisun. En el lado este del patio, fue justo como dijo Ron Hugh. Había habitaciones en 3 pisos. Aunque el patio era el más grande, también era el más sucio. Cada cuervo tenía un globo ocular en su pico y miraba frenéticamente a su alrededor. 2 pequeños escuadrones de soldados fantasmas se movían de un lado a otro, pateando y pisoteando. Estaban guardando el tributo, preparado para ser dado a los 4 reyes fantasmas. Morran estaba detrás de la esquina, calculando el camino de los fantasmas mientras observaba la esquina muerta del palacio. Las luces se encendían en las pequeñas habitaciones en forma de celosía. De vez en cuando, el llanto y los suspiros de los fantasmas se escuchaban desde dentro, y se reunían. La noche era como un antiguo elogio, poniéndose los pelos de punta, temblando de miedo. Había aproximadamente 300 habitaciones en la parte superior de las escaleras. Cada ronda de patrulla continuaba por cada taza de té. Era imposible para él encontrar a Chuguanin en menos de una taza de té, sin mencionar que había un guardia fantasma que sostenía un látigo de rompealmas en cada tramo de escaleras. Un silbato de la ley marcial colgaba de su cuello. Morran estaba secretamente ansiosa. En ese momento, de repente vio a un fantasma caminando a lo lejos. Había una ficha negra con un personaje rojo colgando de su cintura. Llevaba la misma ropa que los guardias. Morran se escondió en la oscuridad y lo vio pasar junto a él hasta las escaleras. El fantasma y el guardia al borde de las escaleras asintieron. La noche fue muy tranquila, así que Morran pudo escuchar fácilmente su conversación. Séptimo hermano,
¿Te cambiaste al puesto de tercer hermano? Sí. Terminarás pronto. Tengo que quedarme un poco más. No hay nadie aquí todavía. Cuando venga, descansaré. El guardia del primer piso bostezó de aburrimiento y siguió haciendo guardia al viento. Viéndolos tacharse así, Morran de repente tuvo una idea. Pensó en una idea que era un poco arriesgada. Desde la distancia llegó el sonido de 3 aplausos y 2 chasquidos. El canto de la rama emitió 2 sonidos guau 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 como si hubiera descubierto algo extraño. El guardia de la entrada recobró el sentido, miró a su alrededor y vio a una figura caminando lentamente entre la fina niebla nocturna. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que era un hombre joven que nunca habían visto antes. ¿Quién es? Estoy aquí para cambiar de puesto, dijo el hombre. Nubes rojas pasaron, revelando la luna llena en el cielo, iluminando su cara. ¡Qué guardia fantasma tan guapo y encantador! Sin embargo, sus rasgos faciales eran rectos, y las esquinas de sus ojos estaban llenas de afecto natural. Si este fantasma que había venido a cambiar su guardia no era Morran, entonces, ¿quién podría ser? Había cogido la armadura de un soldado de la sombra de alguna parte y se la había puesto en su cuerpo. La insignia negra y roja en su cintura se balanceaba sin parar. El silbato del centinela de la ley marcial colgaba delante de su pecho y emitía una luz fría y plateada. El guardia dijo, «Nunca te había visto antes. Recién llegado». El guardia extendió su mano, dudoso. «Firma». Morran desabrochó el cartel y se lo entregó. Su rostro está quieto, pero su corazón está muy tenso. Afortunadamente, el guardia giró la ficha una y otra vez muchas veces. No sintió nada malo en ello, así que ya no le importó. Dio una palmadita en el hombro al guardia y le dijo, «Entonces contaré contigo para el resto de la noche». «Me iré a casa». «Muy bien, señor». Este sonido de señor era extremadamente cómodo. El cultivador de fantasmas se rió y agitó las manos. «Buen chico, nos vemos». «Nos vemos luego». «Ah. Señor, espera, ¿qué pasa?» El guardia se dio la vuelta. Morran sonrió y preguntó naturalmente, ¿cuántos de estos homenajes se apellidan Chu? El guardia fantasma se mostró algo cauteloso. ¿Por qué me preguntas esto? Me gustaría hacerle una pregunta al señor Chu del edificio Sun Feng. Tenía un pariente lejano que dijo que había bajado. Sin embargo, la torre Sun Feng no pudo encontrarlo. Como era de esperar, la reputación de Chu Sun era bastante intimidante. El guardia dudó un momento antes de señalar el segundo piso. Las 3 habitaciones más cercanas a la parte trasera están cerradas con el apellido Chu. Puedes echar un vistazo. Morran sonrió alegremente. Gracias por su guía, señor. De nada. El mayor era muy estúpido, por supuesto. Después de que el guardia dijo esto, se alejó tranquilamente mientras tarareaba una pequeña melodía. Cuando pasó por la esquina, no descubrió que su verdadero colega que debería haber venido a cambiar su posición ya había sido atado por el hechizo prohibido y arrojado a la cuneta. El pobre fantasma fue despojado de toda su armadura, revelando una delgada capa de tela. Sus ojos estaban llenos de ira, pero su boca estaba completamente llena de ella. Aunque las ofrendas que fueron rechazadas estaban todas encerradas en el pasillo lateral sin que nadie las custodiara, y solo estaban colocadas afuera con un hechizo prohibido, no había garantía de que hubiera soldados fantasmas patrullando el área. Con lo mucho que Ron Hugh le odiaba, definitivamente revelaría su paradero. No había tiempo que perder. Debe tomar una decisión rápida. Amo Van se quedó en su sitio durante un rato, esperando a que pasaran los soldados. Luego, corrió al segundo piso. Había un guardia de pie en el segundo piso que bloqueó a Morran en la entrada. ¿Qué estás haciendo? Soy nuevo aquí hoy. Estoy en el primer piso. El guardia frunció el ceño. Entonces, ¿por qué te quedas en el primer piso y vienes a mi piso? Morran todavía usaba a Chu Sun para llamar a la puerta, pero el guardia no solo no lo compró, sino que dijo con dureza, ¿y qué si es el señor Chu de la torre Sun Feng? Mientras entraran en el palacio, pertenecerían al cuarto rey. Si quisiera salvar a sus parientes, iría a hablar con el cuarto rey. No lo voy a hacer. Morran se quejó consigo mismo, pensando que este tipo era más listo que el de abajo, así que solo podía morder la bala y decir, hoy no quería llevármelo. Pero tengo que ver si estoy buscando a la persona equivocada. No es esto fácil. Me dijiste el nombre y lo buscaré por ti. ¿Por qué querrías entrar ahí? Morran se sentía extremadamente agitado.
Él reprimió su ira y dijo, Chu Guanin. Su nombre es Chu Guanin. El guardia iba a revisar la lista de nombres, pero cuando escuchó estas 3 palabras, dejó caer la lista. Viéndolo actuar de esta manera, Morran de repente se sintió incómodo y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El guardia preguntó con una fría sonrisa, y luego dijo, realmente eres un recién llegado que no sabe lo alto que es el cielo y lo profundo que es la tierra. El cuarto rey ha venido hoy al palacio para admirar la belleza de este hombre. Hacía tiempo que les gustaba este Chu inmortal. Si no fuera por el hecho de que esta persona tenía una cabeza de 7 u 8 personas y aún no había reunido sus 3 almas y no podía llevarlas al cuarto nivel del infierno, lo más probable es que fuera entregado al rey fantasma esta noche. ¿Lo quieres de mí? ¿Cuál es el problema? Cuando Morran oyó la mitad, su cara ya estaba cenicienta. Después de que el guardia terminó de hablar, dijo después de mucho tiempo, los 4 reyes fantasmas le han tomado cariño. ¿Por qué? Nada. Entonces olvídalo, lamento molestarte. Morran se giró sombríamente y bajó 2 escalones por las escaleras. Antes de que la otra parte pudiera reaccionar, su arma divina ya se había congelado en la palma de su mano. De repente, se dio la vuelta y estranguló el cuello del guardia. La luz roja parpadeó. Una así llamada arma piadosa podría herir a los fantasmas y matar a los dioses. El guardia solo tuvo tiempo de ver las hojas de sauce escarlata volar ante sus ojos. Oyó a los nuevos jóvenes decir con odio, ¿realmente crees que no me atrevo a pelear con el rey fantasma? En un abrir y cerrar de ojos, su conciencia se disipó y se desmayó en el suelo. Morran levantó su mano y lanzó un hechizo, atándole fuertemente. Luego, cerró la boca y lo pateó hacia un lado. Luego corrió con impaciencia hacia el final del pasillo. Al final de las 3 habitaciones, cada una de ellas se llamaba Chu, pero por alguna razón, como si hubiera una conexión en su corazón, e incluso no tenía idea de por qué tenía un sentimiento tan extraño. Como había corrido demasiado rápido, se quedó sin aliento cuando se paró frente al segundo pabellón. Mientras jadeaba para respirar, un mechón de fino pelo de color tinta cayó ante sus ojos. Se olvidó de cepillarlo y solo se concentró en lo que había dentro. Ron Hugh tenía razón. Esta era una habitación individual del tamaño de una jaula de bestias. Las 4 paredes estaban tristes y claras, y todo aquí era de color gris oscuro. La única persona que había dentro parecía muy caliente, como una llama en un vasto y frío blanco. No todos los tributos estaban atados, al menos no Chu Guanin. Quizás porque ya había sido elegido por el cuarto rey, los guardias no se atrevieron a ofenderlo. En el suelo de su habitación, había incluso una manta de piel blanca como la nieve, gruesa y suave como la nieve fresca en medio del invierno. Chu Guanin dormía profundamente sobre la manta. Esta persona parecía no tener miedo de matar, pero su corazón aún estaba un poco inquieto. Esto es más obvio cuando está durmiendo. Estaba acostumbrado a rizar su cuerpo y encogerse a un tamaño pequeño. Era como si se estuviera calentando, pero también como si tuviera miedo de ocupar el espacio de alguien. La delgada figura parecía algo lamentable. Esta alma era diferente de un alma humana. No había manchas de sangre en su cara. Era guapo y hermoso. Su ropa también había sido cambiada. Estaba vestido con un vestido de seda roja tan brillante como el atardecer, con una túnica ancha, mangas grandes, dragones enroscados, fénix voladores y mariposas doradas bailando en el aire. Morran casi se tambaleó hacia adelante, arrodillándose a su lado y extendiendo su temblorosa mano para acariciar la cara de Chu Guanin. Guanin, la palabra que salió de su boca no fue la de su Sisun, sino los últimos momentos de su vida pasada, la palabra que usó para llamarlo. El odio por el mar de sangre entró en sus huesos y se quedó allí. Chu Guanin se despertó después de un largo rato mientras lo llevaba en brazos. Cuando abrió los ojos, se vio apoyado en el pecho de Morran. ¿Cuándo había estado tan preocupada la cara infantil de ese joven? Pensó que podría ser un sueño. Frunció el ceño, suspiró un rato y volvió a cerrar los ojos. Sisun, alguien lo llamó. Esta vez no lo llamó Guanin. Sisun. Sisun. Chu Guanin de repente abrió sus ojos de fénix. Aunque su expresión facial permaneció inalterada, las yemas de sus dedos lo traicionaron, haciendo que temblara un poco. Al momento siguiente, Morran agarró su mano y la apretó contra su cara, riendo y llorando al mismo tiempo. A pesar de su aspecto guapo, se había vuelto tan torpe y fuera de control. Sisun.
se ahogó de sollozos. Sus ojos lo miraron sin pestañear, como si no pudiera decir nada, pero no podía dejar de repetir, Sisun. Chuguanin finalmente recuperó la cordura mientras lo abrazaba con fuerza. Subconscientemente, sintió que algo andaba mal, así que se deshizo de Morran y se levantó para mirarlo fijamente. Se quedó aturdido durante mucho tiempo sin decir una palabra. Se enfureció de repente. Morran no reaccionó, y Chuguanin apartó su mano. Luego, el revés abofeteó la cara de Morran. Sus cejas negras se alzaron con ira y su espada estaba lista para salir volando en cualquier momento. «Bastardo, ¿por qué estás muerto también?» Morran abrió la boca, pero justo cuando estaba a punto de explicarlo, de repente vio que bajo la brumosa luz de la luna, aunque la ira de Chuguanin estaba furiosa, sus ojos seguían estando tristes, como si no estuviera dispuesto a aceptar el hecho y estuviera listo para destrozarse en cualquier momento. Cuando terminó de regañar, se mordió el labio inferior e intentó aferrarse a los sollozos de asfixia que lo hicieron sentir humillado y deshonrado. Algunas personas tenían una vacante y deseaban que todo el mundo supiera que estaban heridos. Sin embargo, había algunas personas que eran orgullosas y arrogantes. Sufrirían agravios y dificultades, e incluso si sus gargantas estuvieran llenas de sangre, aún así se las tragarían enteras y no se lo dirían a los demás. Si no lo hubiera dicho, Emoban tampoco lo habría sabido. Ahora que lo sabía, solo sentía dolor en el corazón. Quería abrazar a Chuguanin. Sin embargo, Chuguanin lo alejó y dijo roncamente, «Lárgate». Chuguanin giró la cara hacia un lado, una capa de frío había cubierto todas las heridas. «¿Moriste a una edad tan temprana? ¿Qué cara tienes para mí? Sisun, vete». La relación entre nosotros como Sisun y discípulos se ha roto. Yoem, no aceptaré basura que muera en su mejor momento. Murió en la flor de la vida. Morran estaba originalmente triste, pero después de escucharle regañarlo de una manera tan natural, de repente sintió un calor en su corazón, como si el agua de manantial saliera a borbotones de su cuerpo. Aplaudió con las manos y luego se cubrió los ojos. No pudo evitar reírse amargamente. Cuando Chuguanin escuchó su suave risa, se enfureció aún más. Se dio la vuelta y dijo severamente, «¿De qué te ríes?». Enfadado, quería abofetear a Morran en la cara, pero su mano fue atrapada por Morran. Los cálidos ojos del joven parpadeaban lentamente. No dijo nada, sino que tomó su mano y se cubrió solemnemente el pecho.